En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Muy buen día tengan todos ustedes en este día, mis hermanos y amigos que siguen viendo y escuchando estos estudios que estamos realizando de los libros proféticos. Estamos revisando el libro del profeta Oseas. Ahora revisaremos el capítulo 7 de este libro. Y para esto lo dividimos en dos partes principales. La primera parte del verso 1 al 7, que habla sobre los múltiples pecados de Israel. Y la segunda parte, del verso 8 al 16, su insensatez e hipocresía del pueblo de Israel. La palabra de Dios dice de esta manera, de los versos 1 al 7, mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. ¿Qué entendemos de esta porción? Encontramos una incredulidad práctica en el gobierno de Dios. Estaba en el fondo de toda la maldad de Israel, como si Dios no pudiera verla ni oírla. Sus pecados estaban por todos lados, sus corazones estaban inflamados de malos deseos, como un horno encendido, en medio de sus angustias como nación. El pueblo nunca pensó en pedir ayuda a Dios. La real iniquidad de la vida de los hombres muestra una proporción muy pequeña de lo que hay en sus corazones, pero cuando se atesora por dentro la lujuria, irrumpirá como pecado externo. ¿Quiénes tientan a los demás a la borrachera nunca pueden ser sus amigos de verdad y suelen concebir su ruina? De esta manera los hombres ejecutan la venganza divina unos contra otros, quienes continúan viviendo sin orar aún en las angustias y tribulaciones. No solo están
enardecidos en el pecado, sino endurecidos por el pecado. La porción del verso 8 al 16 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron en todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Pero el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañado, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. ¿Significa esto que Israel era como una torta volteada, a medio quemar y medio cruda? Nada de buena para usar, una mezcla de idolatría y de la adoración de Jehová. Había muestras de la ruina inminente, como las canas muestran la vejez, pero ellos no las notaban. El orgullo que llevaba a romper la ley de Dios lleva al halago de sí mismo. La misericordia y la gracia de Dios son el único refugio al cual los pecadores obstinados nunca piensan en huir, aunque pueden aullar sus terrores en la forma de oraciones. Raramente claman a Dios con sus corazones. Aún sus oraciones pidiendo misericordia terrenal solo buscan combustible para sus lujurias. Sus cambios de una a otra secta, sentimiento, forma o vicio aún los dejan muy lejos de Cristo y de la santidad. Tales somos nosotros por nuestra naturaleza, y tales resultaremos ser si somos entregados a nosotros mismos. Crea en nosotros un corazón limpio, oh Dios, y renueva el espíritu recto dentro de nosotros. Vemos pues en esta porción o en este capítulo 7 de Oseas la actitud y el comportamiento de Israel, que insiste en seguir practicando la idolatría, en seguir
olvidándose de su Dios verdadero, el Dios que le dio indicaciones que deberían de amar a Dios sobre todas las cosas y deberían de amar al prójimo como segundo mandamiento. Pero Israel insistía en practicar las cosas paganas, las cosas del mundo, las cosas de las otras poblaciones cercanas a ellos, por donde ellos caminaban, y practicaban todas estas cosas, pensando ellos que así estaba bien y que eso a Dios no le importaba y que ellos eran libres de hacer lo que ellos querían y como ellos querían. Pero qué mentira es esto, porque Dios tarde que temprano nos llamará a juicio, nos llamará a que nosotros podamos dejar esas cosas, venir al arrepentimiento y pedir perdón por nuestros pecados y por nuestras acciones malas que ofenden a Dios, que sin pensar ellos que están ofendiendo a Dios, porque ellos, disfrutando de las cosas que les ofrece el mundo y las cosas que practican los demás que no tienen temor a Dios, ellos están siendo condenados, están siendo arrastrados por el mundo que les rodea y por las cosas que ellos ven. Tengamos pues en cuenta esto, hermanos, que nosotros no hagamos lo mismo que el pueblo de Israel, que actualmente sigue negando a su Dios, sigue diciendo de que Dios, que Jesús no ha venido a la tierra nunca, y ellos lo siguen esperando según para adorarle. Mentiras, porque ellos están conscientes de que el Hijo de Dios ya vino una vez y regresará por segunda vez para juzgar a los vivos y a los muertos. Tengamos pues cuidado, hermanos, de no ser juzgados como los judíos, porque el tiempo de Dios se está acabando. El tiempo que Dios ha dado oportunidad al Israel físico y también al Israel espiritual, porque el tiempo de los gentiles se está acabando, la oportunidad de que nosotros que no somos del pueblo de Israel o no somos Israel por sangre y por naturaleza, hermanos, se nos acaba el tiempo de ser salvos. Va a llegar un momento en que, aunque clamemos a Dios de corazón, no vamos a ser escuchados, porque Dios ya no está dispuesto para salvarnos, para transformarnos, para llevarnos con Él, en donde Él se encuentra preparando un lugar para todo aquel que en Él crea. Espero, pues, que entendamos esto, hermanos, y que Dios nos ayude a pedir perdón y acercarnos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Que Dios les bendiga mucho en este día y disfruten esta oportunidad que Dios nos da cada día de ser salvos.